María Teresa Pasquel será la encargada de dar a conocer cuáles son esos cambios que se sugieren desde la Comisión Muchísimas del Derecho gracias, al señor Trabajo presidente. respecto al Por documento que favor, ha sido planteado y solicitaría presentado al Pleno que de la desde Asamblea Nacional para su Secretaría análisis se dentro del haga la análisis del proyección de proyecto de 4 reforma a la láminas. erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. La asambleísta María Teresa Pasquel ha solicitado la proyección de un video. Sí, señor presidente, está autorizado. Nada más estamos con un problema en tecnología. En 2 minutos va a estar listo, asambleísta. Gracias. Se trata de una iniciativa que busca defender los derechos de quienes enfrentan vulneraciones diarias en sus espacios laborales. También defiende los derechos de las mujeres y personas en general que pueden ser violentadas. Garantiza el derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso. Los empleadores tienen la obligación de prevenir y abordar estas conductas en el lugar de trabajo. La reforma al Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, es decir, se reforman estas normativas. Dentro de las reformas planteadas, el Código de Trabajo se establece un procedimiento de quejas a las denuncias por acoso y violencia en los espacios de trabajo, elaborado con la participación de las y los trabajadores en general. Los trabajadores también podrán participar en la elaboración de la reglamentación interna y modificarán el ente rector de la decisión consensuada. Se establecen programas de prevención de la violencia y el acoso, se define el concepto de violencia y acoso en materia laboral, como todo tipo de comportamiento y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas, las cuales pueden ser hasta consideradas actos discriminatorios. Previene todo tipo de actos violentos, acoso sexual, discriminación, intimidación, violencia física, exposición a riesgos laborales, acoso psicológico, acoso laboral y discriminación salarial. Además, en los casos de violencia y acoso laboral, la autoridad competente podrá disponer se efectúen las disculpas públicas de quien cometió la conducta en las diferentes redes sociales. Y antes de escuchar la intervención de la señora ponente, la asambleísta María Teresa Pasquel, saludamos, se incorpora a esta transmisión de los medios legislativos, Clever Aranda. Clever, bienvenido nuevamente. Hola Maritza, un gusto enorme para mí compartir con usted y con todos nuestros Muchas amigos gracias. Esta transmisión de los medios legislativos. Nos encontramos en la sesión número 902 del Pleno Ser de la libre Asamblea Nacional. no es solo Escuchemos deshacerse de las cadenas María Teresa propias, Pasquel. sino vivir de una forma que se respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela. Buenos días, señor presidente, señores colegas asambleístas, señor secretario. En primer lugar, quiero expresar un agradecimiento especial a mis compañeros de la Comisión de Derecho al Trabajo y Seguridad Social por permitirme el honor de presentar ante ustedes la ponencia sobre este importante proyecto de ley de amplio impacto en el campo laboral, tanto en el ámbito público como privado, que fue tratado en nuestra comisión. Exponemos ante este Pleno que el proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo, el cual está estructurado por 2 capítulos, disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y una disposición final con un total de 11 articulados, recoge las distintas visiones de trabajadores, empleados, carteras de Estado en materia laboral, observaciones hechas por colegas asambleístas en el primer debate y que se encuentran también contempladas en la normativa de garantía de derechos constitucionales sobre el trabajo en el sano desarrollo de las personas en el ambiente laboral. De acuerdo a la información recabada, es una realidad el incremento de denuncias sobre acoso en todas sus formas. El acoso laboral puede ocurrir en varias direcciones jerárquicas. Por ello, es preciso reformar tanto el Código del Trabajo en el sector privado como la Ley Orgánica del Servicio Público respecto a la definición de violencia y acoso como todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas reconocidas en la Constitución y en otras leyes especiales para proteger la dignidad de todas las personas en el ámbito laboral, concebidas como violencia que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o puedan resultar en daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género
o por razones discriminatorias cometidos en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tengan como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique los derechos adquiridos de la persona violentada o acosada laboralmente. Presentamos esta ley a fin de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales relativas al trabajo y apegadas a lo dispuesto en la Convención de Derechos Humanos, así como en el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso emitido en el año 2019. La segunda lámina, por favor. En la OIT, en el año 2019, sobre el cual contiene la primera definición internacional de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia por razón de género. Este convenio ha sido ratificado en el Ecuador en el año 2021, convirtiéndose en el 6º país a nivel mundial y el 3º de Latinoamérica en hacerlo, acogiendo las recomendaciones correspondientes a generar una oportunidad única de forjar un futuro de trabajo basado en la dignidad, el respeto y el desarrollo, considerando el derecho de toda persona en un mundo sin violencia y acoso, y que a su vez se adopten medidas para proteger la privacidad de las personas, así como la confidencialidad según proceda, y velar porque estos requisitos no se utilicen de manera indebida. De igual manera, prever sanciones cuando proceda, velando porque todos los trabajadores y todos los empleadores, incluidos aquellos en sectores ocupacionales o modalidades de trabajo que están más expuestas a violencia y el acoso, ejerzan plenamente, si es el caso, la libertad sindical y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva que no podemos vulnerar, ya que la Asamblea Nacional no aprobaría leyes regresivas de derechos en materia laboral. Por su parte, la Corte Constitucional, máximo organismo de interpretación en materia de derechos, garantías personales y colectivas, ha considerado en su sentencia número 986-19-JP/21, promulgada el 21 de diciembre del 2021, y doctrinariamente ha analizado el acoso laboral como una forma de violencia que estructura una relación social, sobre todo contra las personas trabajadoras, que atenta contra la dignidad humana y es actualmente o potencialmente lesivo de los derechos de la persona. Si bien es cierto, el acoso laboral está reglado por nuestro Código del Trabajo, al menos desde el año 2015, cuando se incorporó las primeras referencias normativas sobre el mobbing, el acoso laboral o discriminación laboral, con la publicación en el suplemento del registro oficial 483 del 20 de abril del 2015 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, donde se incorpora el agravamiento de la indemnización de despido intempestivo si éste se produce con el afán de afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos. No estaba contemplado en ese entonces la violencia laboral como un comportamiento inadecuado, sea que éste se efectúe por una sola vez o de forma repetitiva en el ámbito laboral. Cualquier lugar relacionado con el trabajo también que atente contra la dignidad humana. Por ello, la propuesta planteada pretende incluir que las dos acepciones objeto de la presente ley, que es no solo incorporar el acoso laboral como institución jurídica prohibitiva, sino todo acto de violencia en el ámbito del trabajo, por lo que la propuesta de reforma es completa al incluir la violencia y el acoso, pues la naturaleza del numeral 36 del artículo 42 del Código de Trabajo determinan las obligaciones del empleador para elaborar planes y programas de capacitación y realizar acciones preventivas sobre la violencia y el acoso en todas sus modalidades, sean estas discriminación, hostigamiento, intimidación
perturbación, etcétera, durante las relaciones laborales, sean entre empleadores y trabajadores o iguales. Regulación normativa que se aplica en el sector público también a través de la reforma correspondiente en este cuerpo legal. Hemos considerado además como violencia y acoso laboral la no desconexión digital, el irrespeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones del trabajador privado o servidor público, tanto en el trabajo presencial como en el teletrabajo, así como la privacidad y la intimidad personal y familiar. Es preciso recordar que es necesario practicar la desconexión digital a fin de no generar estrés u otras afecciones como síndrome de burnout en los trabajadores y servidores, lo que incide en su rendimiento, en su salud y afecta a la productividad de todos los sectores. Como respeto y deber a la normativa legal vigente y no regresiva atentatoria de derechos a fin de salvaguardar el debido proceso, las conductas que se denuncien como violencia y acoso laboral serán valoradas por la autoridad del trabajo según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, procurando evitar cualquier proceso de revictimización a fin de que las personas trabajadoras gocen de protección contra la violencia y el acoso, con independencia de su situación contractual, tanto en la economía formal como en la informal. Esto incluye de manera ejemplificadora a las personas en formación, pasantes, aprendices, despedidos, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes de un empleo, entre otros. Dentro del proyecto de ley se regulan mecanismos para que los casos de violencia y acoso laboral comprobados, el inspector del trabajo emita las sanciones pecuniarias en el marco de lo prescrito en el régimen jurídico laboral. Así también, en el sector público, el servidor público podrá exigir las sanciones pecuniarias en el marco de lo prescrito en el régimen jurídico del servicio público vigente en contra de la persona jurídica que haga las veces de empleador y podrá solicitar que las autoridades pertinentes de la Administración de Talento Humano o quienes hagan sus veces disponga de manera conjunta con la ayuda de órganos especializados del sector público o privado medidas de reparación en contra de la persona natural o jurídica que haga las veces las veces de empleador. De igual forma, deberá disponer de manera conjunta medidas de reparación y de apoyo y ayuda de órganos especializados del sector público o privado. La intención es proteger la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores, al no ser obligados a terminar su relación de trabajo, considerándose nula toda terminación laboral por violencia o amenazas. Nuestro trabajo no acaba aquí, ya que una vez que se apruebe esta ley, por el bien del país, para que las entidades públicas o privadas tengan un espacio de trabajo sano, de competitividad y crecimiento, fiscalizaremos que el Ministerio de Trabajo, como ente rector de materia laboral, desde sus competencias, garantice programas de capacitación de todas sus autoridades laborales, empleadoras o empleadores, trabajadoras, trabajadores, servidoras, servidores, para que en todos los sectores se implementen medidas de prevención, denuncia, actuación y sanción que apliquen antes, durante o después del vínculo laboral, velando por el respeto, la justicia y el buen trato en el ambiente laboral. Asimismo, se establecen apoyos psicológicos respectivos cuando lo amerite. Por lo tanto, este proyecto de ley en mención es una iniciativa que estamos seguros lo vamos a aprobar todos sin considerar diferencias ideológicas, ya que esta ley favorece el desarrollo de los trabajadores de todo el país en un ambiente laboral sano y seguro que indudablemente conducirá a la productividad del país y al desarrollo de seres humanos prósperos, competentes y realizados, repercutiendo así directamente en el crecimiento del logro de objetivos y resultados en toda entidad pública u organización privada.
Por todo lo expuesto, solicitamos se tome en cuenta la moción presentada por escrito a través de Secretaría General a fin de que sean recogidos los errores de forma y a su vez, en razón de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la votación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para erradicación de la violencia y acoso en todas sus modalidades en el trabajo se realice por el texto íntegro de la ley. Muchas gracias. La legisladora María Teresa Pasquel